Hércules es una de las películas más famosas y exitosas de Disney. Somos millones las personas que hemos visto esta película, pero ¿sabías todas las diferencias que tiene con respecto a la historia original? Esta película no contiene solo diferencias, sino un montón de guiños y referencias a la mitología original que, si no conoces la mitología original, pasan completamente desapercibidos, pero que resultan verdaderamente interesantes. Quédate hasta el final para descubrirlos todos, porque estos son 20 curiosidades sobre Hércules. Lo primero que debemos saber es que Hera no fue la responsable y preocupada madre que vemos en la película de Disney. Esta figura dista mucho de lo que se representa en la película. Realmente, Heracles es hijo de Zeus, pero no de Hera, sino de Alcmena, a quien más adelante podemos ver como la figura materna de Hércules cuando se pierde del Olimpo. Hera odiaba profundamente a Heracles, ya que era un símbolo de la infidelidad de Zeus. Heracles, en un principio, fue bautizado como Alcides, pero la Pitia del oráculo de Delfos fue quien determinó que debería llamarse Heracles, que significa gloria de Hera. Esto no cambió el odio de Hera, ya que fue ella quien indujo a Heracles a la locura que lo llevaría a acabar con su familia. De hecho, en la película, vemos que Hades envía a 2 serpientes para acabar con Hércules cuando todavía es un bebé, pero en el mito original es Hera quien envía a estas serpientes. Partiendo de esta base, podemos seguir con el resto de la película. Vemos que los dioses olímpicos protagonistas son sobre todo Zeus, Hades y Hera, pero no son los únicos dioses que podemos ver en la película. Vemos a Apolo en su carro de fuego, vemos a Hermes en un rol de mensajero criado de Zeus. Podemos ver a Apolo, Deméter y Poseidón, también a Atenea, también a Artemisa, Ares, Afrodita y a Hefesto, que la mira intensamente. Y vemos también a Dioniso. Más adelante algunos vuelven a aparecer en momentos más importantes. Podemos ver a Hefesto forjar los rayos de Zeus, a Apolo de nuevo en su carro y a Ares preparándose para la batalla, aunque finalmente acaben tragados por los titanes. Durante toda la cinta tenemos a las musas como los personajes que nos irán narrando la historia a través de sus canciones. Pero, ¿quiénes son realmente? Estas musas que aparecen en concreto existieron realmente en la mitología griega. En la película podemos ver a 5 musas. Originalmente, el número suele variar, pero lo más común es que fueran 9 musas. En primer lugar tenemos a Calíope, la musa de la poesía épica, algo que podemos saber por la diadema que lleva. Tenemos a Talía, una de las musas del teatro, en concreto de la comedia. Melpomene aparece a su lado, la otra musa del teatro, pero en su caso de la tragedia, a quien vemos con una careta triste. Por su parte tenemos a Clío, la musa de la historia, a quien vemos con un pergamino. Y por último, a Tepsícore, la musa de la danza, quien aparece bailando. Con las musas, vemos representado el inframundo con diferentes detalles interesantes. Podemos ver a Caronte en su barca. El inframundo tiene 5 ríos, por lo que estamos viendo el Aqueronte, el río que representa la transición de los vivos a los muertos. Vemos también a Cerbero, el perro de 3 cabezas, hijo de Tifón y Equidna, el guardián de las puertas del inframundo. Vemos aquí también a los secuaces de Hades, bautizados como Pena y Pánico en español, para mantener un juego de palabras. En la mitología, estos son Deimos y Fobos, la representación del miedo y el pánico respectivamente. Originalmente son hijos de Ares y Afrodita y acompañaron a su padre a las guerras en numerosas ocasiones. A quien no vemos en el inframundo es a Perséfone. Quizá todas las secuencias de la película transcurren durante primavera y verano y Perséfone se encuentra fuera del inframundo. Tras la canción, Hades se reúne con 3 ancianas, ya que conocer el futuro para tramar su plan contra Zeus. Vemos que Hades se refiere a ellas como las Moiras. En la mitología, las Moiras son las 3 diosas del destino. Son representadas como hilanderas que deciden el destino de cada individuo. Croto es la que hila el hilo de la vida de cada persona. Láquesis mide la longitud de ese hilo, determinando así la duración de la vida de cada individuo. Y Atropos corta el hilo de la vida con sus tijeras, marcando el momento de la muerte.
Las tres también son la representación del pasado, el presente y el futuro. En la película, las Moiras comparten un ojo, y si nos fijamos, solo Atropos es la que tiene dientes. Esta apariencia recuerda mucho a las Grallas. Las Grallas eran hermanas de las Gorgonas y eran conocidas por compartir un solo ojo y un solo diente que utilizaban por turnos. Así, Disney fusionó a estos seres en uno solo para la película. Hércules emprende su viaje en búsqueda de Filoctetes, a quien encuentra en un bosque persiguiendo ninfas. Cuando huyen, vemos que se mimetizan con la naturaleza. Esto puede ser un guiño a distintas ninfas que fueron transformadas en plantas, como Clitia, que es transformada en una flor, o Dafne, que es transformada en un laurel, o simplemente muestra cómo estas ninfas son símbolo de la naturaleza. Pero Disney nos está mostrando aquí una parte muy cruda de la mitología. Los sátiros son criaturas salvajes del bosque, asociados con Dioniso, el vino y la fertilidad. Son conocidos por su naturaleza lasciva, su amor por el vino, la música y por perseguir a las ninfas. Esto significa que solían perseguir ninfas con el objetivo de someterlas, sin importar cuánto costara. Hércules sigue a Fil hasta su casa, donde el sátiro le habla de los anteriores héroes a los que había entrenado. Cuenta cómo todos esos héroes acabados en SEO, en el universo de la película, fracasaron en sus misiones y perdieron la vida. Pero eso no es lo que pasó exactamente en la mitología. Odiseo logró su cometido, sobrevivió al viaje y consiguió regresar a Ítaca con vida. Perseo consiguió regresar con vida tras cortar la cabeza de Medusa, y Teseo salió vivo de su enfrentamiento contra el Minotauro, escapó del laberinto de Creta y regresó a Atenas. El único que sí que podría considerarse que fracasó fue Aquiles, que como todos sabemos perdió la vida por una flecha que impactó en su talón, su único punto débil. Si te está gustando el vídeo, agradecería enormemente que des like, te suscribas y actives la campana para no perderte ninguno de mis vídeos. Sigamos con el resto de detalles de Hércules. Filoctetes decide entrenar a Hércules para que se consagre como héroe y dios griego. Pero, ¿existió Filoctetes en la mitología griega? Filoctetes fue un personaje real y con importancia, pero no como nos lo muestran en la película. Filoctetes fue un guerrero famoso por poseer el arco y las flechas de Heracles, armas que fueron cruciales para la conquista de Troya. Mientras se dirigía a Troya con los griegos, una serpiente venenosa lo mordió en el pie, causando una herida que no sanaba y que desprendía un olor nauseabundo. Los griegos, incapaces de soportar el olor y el dolor de Filoctetes, lo abandonaron en la isla de Lemnos. Después de 10 años, Odiseo y Neoptólemo fueron a buscar a Filoctetes a Lemnos, ya que una profecía decía que Troya no caería sin sus flechas. Filoctetes, tras ser curado, regresó a Troya y acabó con Paris con sus flechas, lo que contribuyó a la caída de la ciudad. Por otra parte, fue el centauro Quirón quien entrenó a Heracles en la mitología griega, un ser muy popular ya que fue el entrenador de otros héroes como Jasón, Perseo, entre otros muchos. A Hércules siempre lo vemos acompañado de su fiel amigo Pegaso, amigos desde la infancia, el famoso caballo alado. Pero, ¿cómo nació Pegaso en la mitología griega? Pegaso nace de la sangre de Medusa, la Gorgona, después de que Perseo la decapitase. Pegaso emergió del cuello cortado de Medusa junto con su hermano Crisaor, el robusto guerrero de oro, a quien a menudo se le representa como un jabalí. Pero es evidente que Disney no iba a dar vida a este ser mitológico en la película en un festín de sangre y decapitación en el baby shower del pequeño Hércules. Durante la película vemos cómo se construye la relación de amor entre Hércules y Megara. Se conocen, se enamoran, sufren un desengaño, Meg se sacrifica, Hércules la salva y viven felices y comen perdices. Pero ¿cómo fue esta historia realmente en la mitología? Heracles y Megara, en efecto, fueron una pareja. Se unieron en matrimonio, tuvieron hijos, pero Hera provocó un ataque de locura en Heracles que causó que acabara con la vida de toda su familia. Tras esta tragedia, Heracles decidió exiliarse y buscar redención. Así, Heracles se sometió a las órdenes del rey Euristeo y realizó sus famosos 12 trabajos para expiar su culpa. Precisamente, Hércules y Meg en la película se conocen después de que Hércules la rescate de un monstruo en un río.
Se trata del centauro Neso, un monstruo que existió en la mitología griega. Heracles, después de sus 12 trabajos, llegó al río Eveno junto con Deyanira, su tercera esposa. Neso se ofreció a ayudar a Deyanira a cruzar el río. Heracles, al ver que Neso intentaba raptar a Deyanira, le disparó una flecha envenenada con la sangre de la hidra de Lerna. Antes de morir, Neso, buscando venganza, le dijo a Deyanira que recolectara su sangre, pues serviría como una prueba de amor para asegurar el amor de Heracles. Deyanira, creyendo la mentira, guardó la sangre. Tiempo después, Deyanira empapó una túnica con la sangre de Neso. Heracles, al ponerse la túnica, sintió un dolor insoportable, pues la sangre de Neso, contaminada con el veneno de la hidra, era mortal. Deyanira, al darse cuenta de lo que había hecho, acabó con su vida con una espada. Una tragedia a lo Romeo y Julieta. Poco después de la pelea, vemos que Pegaso, cuando Hércules conoce a Megara, le tira una manzana a la cabeza. Este pequeño gesto, en realidad, está cargado de significado. En la antigua Grecia, tirar una manzana a alguien tenía un significado simbólico, especialmente en el contexto del amor y el cortejo. Era una forma de declarar amor o interés romántico, similar a una propuesta de matrimonio. Otro detalle más que nos indica que Hércules se ha enamorado de Megara. Esta costumbre se basaba en la mitología griega, específicamente en la historia de la manzana de la discordia. En este relato, Eris, diosa de la discordia, lanzó una manzana dorada con la inscripción «Para la más hermosa». Paris, príncipe troyano, fue elegido para decidir a quién pertenecía la manzana, eligiendo a Afrodita, lo que más tarde llevó a la guerra de Troya. Tras abandonar el bosque y poner rumbo a Tebas, escuchamos a Phil decir: «Una ciudad, 1.000.000 de problemas, Tebas, la única». Tebas es una ciudad muy conocida en la mitología por ser el escenario de numerosas catástrofes, tanto naturales como provocadas. En efecto, fue escenario de una terrible plaga y escasez de alimentos que afectó a Tebas, relacionada con el asesinato de Layo. Fue también escenario de múltiples terremotos, pues Grecia, en general, era una zona que sufría muchos terremotos. Pero Tebas sufrió algunas catástrofes más de las que se mencionan. Sufrió la conocida maldición de Edipo. Edipo, por una historia de la que hablaremos en unos minutos, desencadenó una serie de desgracias, incluyendo la peste y la guerra civil. Más adelante surgiría el episodio de los 7 contra Tebas, una guerra iniciada por la disputa entre los hijos de Edipo por el trono que llevó a un asedio a la ciudad con consecuencias devastadoras. Y también el episodio de la Esfinge, enviada por Hera, aterrorizó Tebas hasta que Edipo resolvió su acertijo. Una de las escenas más características es la pelea de Hércules contra la hidra. Se trata de la hidra de Lerna, y existen algunas similitudes y diferencias con respecto a la historia original. En la mitología griega, Heracles se enfrentaba a la hidra en su segundo trabajo. Cada vez que Heracles cortaba una cabeza, 2 más le crecían. Heracles se valió de la ayuda de su sobrino Iolao para cumplir este trabajo. Iolao tuvo la idea de quemar los cuellos cortados con teas encendidas, impidiendo así la regeneración. Con esta estrategia, Heracles logró cortar todas las cabezas, excepto una inmortal, la cual enterró bajo una roca. Después de derrotar a la hidra, Heracles empapó la punta de sus flechas en la sangre venenosa del monstruo para hacer de sus flechas un arma aún más mortal. Con estas flechas acabó con Neso en el mito original, el centauro del que hemos hablado hace unos minutos. Al finalizar la pelea, Hades dice: chicos, relajaos, solo acabó el primer tiempo». Y es que esta frase no es ninguna casualidad, ya que Hades dice esto exactamente en el minuto 46, justo a mitad de la película que dura 92 minutos. Todo un genio del mal. Tras derrotar a la hidra, podemos ver algunos de los famosos 12 trabajos de Heracles. Aunque no se mencionan como tal y apenas tienen importancia en la historia, podemos ver algunos de ellos. El principal es cuando vemos a Heracles enfrentarse a la hidra, su segundo trabajo. Durante la canción De cero a héroe, podemos ver brevemente algunos de sus otros trabajos. Lo vemos acabando con el león de Nemea, su primer trabajo. Lo vemos capturando a un ave de Estínfalo, su sexto trabajo, aunque en el trabajo original acababa con ellas. Y también vemos al jabalí de Erimanto, su cuarto trabajo, aunque en el original solo lo captura, mientras que aquí vemos cómo lo mata y lo cocina.
Vemos cómo derrota a otros monstruos de la mitología, aunque no fueran parte de sus trabajos, como un minotauro, lo que parece ser una arpía y una gorgona que quizás sea Medusa. No se muestran como trabajos, sino como hazañas que Hércules hace en su intento de consagrarse como dios olímpico. Al finalizar la canción, Phil le lee una lista de tareas pendientes que hacer. Reunirse con el rey Augias, que tiene un problema con sus establos. Este es el 5º trabajo. También le menciona que debe conseguir un cinturón de unas amazonas, o sea, su 9º trabajo. En esta misma escena, podemos ver a Heracles posando para una pintura con la piel de un león. Aquí tenemos una doble referencia. Por un lado, es una clara referencia a Scar de El Rey León. Es habitual que Disney hiciera referencias a películas pasadas o incluso futuras, y aquí tenemos este guiño a El Rey León, estrenada en 1994, 3 años antes que Hércules. Por otro lado, es una referencia a que Heracles, en la mitología original, tras derrotar al león de Nemea en su primer encargo, utilizó su piel a modo de armadura, ya que la piel del león era tan dura que era considerada inmune a cualquier arma mortal. Y es cierto que el aspecto que dan en la película al león de Nemea es bastante similar al diseño de Scar. ¿Recordáis la historia de la que más adelante hablaríamos sobre Edipo? Y luego, esa cosa sobre Edipo. Vaya, y yo creía que tenía problemas. Se refiere a la famosa historia del mito de Edipo. El mito de Edipo narra cómo el príncipe Layo, para evitar una profecía que decía que su hijo lo mataría, abandona a su hijo Edipo, que es adoptado por el rey de Corinto. Edipo crece sin saber su origen, mata a su padre biológico Layo en una reyerta y luego libera Tebas de la Esfinge resolviendo su acertijo, que desemboca en su matrimonio con la reina Yocasta, su madre biológica. Al descubrir la verdad, Yocasta pone fin a su vida y Edipo se arranca los ojos, huyendo ambos de la maldición de su destino. Cuando Hades arrebata los poderes a Hércules, vemos que el héroe se enfrenta a un cíclope sin su fuerza divina. Pero ¿quién es realmente este cíclope? En la mitología griega, este cíclope es Arges, uno de los 3 cíclopes hesiódicos junto con Brontes y Estéropes, hijos de Urano y Gea. Eran conocidos por su habilidad en la forja y su fuerza, y se les asociaba con los fenómenos atmosféricos como los rayos. Se les atribuye la creación de armas poderosas como el tridente de Poseidón o el casco de invisibilidad de Hades, además de los rayos que Zeus utiliza para luchar contra los titanes. Durante la recta final de la película, podemos ver a Hércules pelear contra los titanes que están arrasando el Olimpo. Podemos ver a los titanes como monstruos elementales de hielo, fuego o viento, pero los titanes, originalmente, tenían una apariencia más bien humana. Lo cierto es que Heracles ayudó a los dioses en una de sus guerras, pero no fue contra los titanes, sino contra los gigantes. Fue además cuando Heracles todavía era joven, más inexperto, antes de sus aventuras más importantes y antes de sus 12 trabajos. Imagino que Disney no hizo esto para establecer ningún paralelismo, pero resulta un detalle curioso. Personalmente, aunque hemos visto que Hércules no es una representación fiel de la historia original y que se toma bastantes libertades, me siento muy feliz de que esta sea una de mis películas favoritas. Esta ha sido la película que me ha abierto la puerta a descubrir un mundo tan fascinante como es la mitología griega.